Era solo una broma, dijo mi hermana mientras me sacaban del agua con el brazo inmovilizado. Todos la oyeron reír, pero su prometido entendió la verdad. Sin decir nada, canceló la luna de miel antes de que acabara la fiesta. Mi nombre es Estella Rivera. Tengo 31 años. Estoy de pie al borde de una piscina climatizada en los terrenos de la finca Calvel en Lake Oswego, Oregón, con el agua goteando de mi vestido y un dolor en mi hombro derecho que ya puedo clasificar con la precisión clínica de alguien que ha pasado 6 años aprendiendo a hacer exactamente eso como un evento de relesión. A mi alrededor, 78 invitados a la boda se han quedado en silencio de la manera específica en que la gente se calla cuando aún no pueden decidir si reír o moverse. Las luces de la piscina siguen encendidas. La tarde de octubre es lo suficientemente cálida como para que el agua debería haberse sentido agradable. No se sintió agradable. Mi brazo derecho cuelga a mi lado y no puedo levantarlo. No es que no quiera, es que no puedo. Y la única voz que puedo identificar claramente por encima del sonido del agua que todavía corre por mis oídos es la de mi hermana en algún lugar detrás de mí en la terraza de piedra de la piscina diciendo algo que le he oído decir antes en otros contextos, que estaba bromeando. Que yo siempre hago esto, que necesito relajarme. Esa es Ashley, y desde la terraza de arriba, a 20 pies de distancia, de pie con su padrino en un smoking que él mismo había planchado porque era ese tipo de persona, Mark Johnson, el esposo de mi hermana desde hace 4 horas y 11 minutos, está observando. No se está riendo. Quiero contarles cómo llegamos aquí porque no empezó en esta piscina. No empezó en esta boda ni siquiera en este año. Empezó de la manera en que todo en mi familia empezaba, en una mesa de comedor con alguien explicando en voz baja por qué Ashley era la que tenía más sentido. Ashley Rivera es 3 años mayor que yo y ha pasado la mayor parte de esos 3 años asegurándose de que yo entendiera lo que eso significaba. No en voz alta. Eso es lo importante sobre el tipo particular de desdén que ella y mi madre, Diana, practicaban juntas. Nunca era ruidoso. Siempre se entregaba en el registro del sentido común, de la practicidad, de simplemente ser realista sobre las cosas. Crecí en una casa en Portland, Oregón, donde Ashley era, por consenso familiar común, repetido tan a menudo que se había convertido en el tipo de hecho que dejas de cuestionar, la que lo tenía todo bajo control. Era ella quien sabía qué mantel se llamaba camino de mesa y cuál se llamaba mantel y por qué la distinción importaba. Fue ella quien organizó la fiesta del 52 cumpleaños de mi madre en el patio trasero con guirnaldas de luces que había pedido a un proveedor específico en Seattle y un servicio de catering que había encontrado conociendo a alguien que conocía a alguien. Entendía el lenguaje de los eventos, la secuenciación, los márgenes, la forma en que construyes una habitación para que todos dentro de ella sientan que algo bueno está a punto de suceder. A los 23 años, dirigía eventos corporativos para una firma de hospitalidad en el centro de Portland que generaba $340,000 en contratos con clientes anualmente. Mi madre mencionaba esta cifra de la misma manera que otras madres mencionan las calificaciones de los exámenes. Lo dijo en acción de gracias. Se lo dijo a la familia de mi padre, Dennis, en Navidad. Se lo dijo a los vecinos, a su club de lectura, a la mujer detrás de ella en la fila del supermercado una vez, aunque para entonces lo había reformulado como algo que Ashley había generado personalmente en lugar de los ingresos del empleador de Ashley. Yo estaba sentada a 4 pies de distancia cuando mi madre lo dijo en acción de gracias. Alcancé la cesta del pan. Hay una recurrencia particular que quiero describir porque sucedió con la suficiente frecuencia como para que dejara de sorprenderme, pero nunca dejó de registrarse del todo. En las reuniones familiares, acción de gracias, Navidad, la cena de aniversario de mis padres, alguien preguntaba qué había estado haciendo. Yo empezaba a responder. Ashley interrumpía con algo relacionado con su trabajo, y mi madre se giraba hacia ella, y para cuando la mesa terminaba ese hilo, yo habría sido absorbida en él como una especie de detalle de apoyo. No maliciosamente. Ese es el calificativo importante. Mi madre no estaba actuando con crueldad. Estaba siguiendo el campo gravitacional establecido de la familia, que tenía un centro específico y ese centro no era yo. Hay un número que llevé en privado durante 2 años. El número de veces que mi madre me presentó a alguien en una reunión familiar sin mencionar a qué me dedicaba. Fue 18. Lo seguí no por amargura, sino porque contar cosas es como las entiendo y entenderlas es como finalmente decido qué hacer.
Lo conté de la misma manera que cuento las mediciones del rango de movimiento pasivo. No para culpar a la articulación, sino para saber exactamente dónde está. Lo que hice, lo que había estado haciendo silenciosamente en las horas y años que nadie estaba siguiendo, fue convertirme en fisioterapeuta. Específicamente, me convertí en una fisioterapeuta licenciada con un título de posgrado y una especialización clínica en rehabilitación de extremidades superiores, hombros, codos, muñecas. Construí esa especialización durante 6 años en una clínica de medicina deportiva en el Pearl District en Portland con ventanas orientadas al oeste que capturan la luz de la tarde de una manera que hace que los pacientes, sin saber por qué, se calmen. Mi salario el año antes de la boda era de $87,400. Mi lista de casos estaba llena. Mi lista de espera era de 3 semanas. Mi madre, cuando terminé mi programa de posgrado, dijo: «Eso es maravilloso, Estella. La gente siempre necesita que le miren los músculos». Eso fue hace 8 años. Ni una sola vez ha preguntado qué hago realmente dentro de esa clínica. Ashley sabía un poco más, pero solo porque nuestras vidas se habían cruzado ocasionalmente de maneras que hacían mi trabajo visible para ella. Sabía que trataba a personas lesionadas. Sabía que mis horas eran largas. Lo sabía porque se lo había mostrado en la mesa de la cocina de nuestra madre en marzo, en la pantalla de mi portátil, que 8 meses antes de su boda, me había sometido a una reparación quirúrgica de un desgarro de espesor parcial del manguito rotador en mi hombro derecho. Le había explicado el procedimiento con el cuidado de alguien que se lo explica a otros para ganarse la vida. Le había mostrado las imágenes de la resonancia magnética, la brillante interrupción en el tendón del supraespinoso, el área de afectación de espesor parcial que había estado empeorando durante 2 años antes de que finalmente requiriera intervención. Le había dicho en qué consistía la cirugía. Le había dicho cómo era la recuperación. Le había dicho lo que significaría un evento de relesión para un hombro en el frágil periodo intermedio de remodelación de tejido, lo cual no es una metáfora. Es un hecho biológico con una línea de tiempo específica a la que no le importan los calendarios. Le había explicado el protocolo de recuperación con la minuciosidad de alguien que había pasado 6 años enseñándoselo a los pacientes. Inmovilización durante 6 semanas. Trabajo de rango de movimiento pasivo hasta las 12 semanas. Sin levantamiento activo por encima de la altura del hombro durante un mínimo de 16 semanas. Sin carga repentina sobre la articulación. Sin atrapar, sin apoyarse, sin respuesta de caída durante un año completo después de la cirugía. Ella había asentido en todos los lugares correctos. Dejó de preguntar cómo iba la recuperación en abril. No abruptamente. De la manera en que el agua encuentra un nuevo nivel. Simplemente dirigió sus preguntas a otra parte. Y después de unas pocas semanas, el espacio donde habían estado esas preguntas simplemente estaba vacío, y me adapté. Esto es lo que deben saber sobre lo que realmente hago antes de contarles sobre la mañana de la boda. En la clínica, trabajo con un espectro completo de patologías del hombro, casos posquirúrgicos de manguito rotador, inestabilidad del hombro, capsulitis adhesiva, reparaciones del tendón del bíceps, lesiones SLAP. Entiendo el hombro a nivel celular, a nivel de las líneas de tiempo de remodelación de tejidos, los umbrales de carga de tensión, el ángulo específico en el que el supraespinoso es más vulnerable mecánicamente durante un evento de estiramiento pasivo repentino. Entiendo la diferencia entre el dolor que es parte de la curación y el dolor que significa que algo ha cedido. Y lo entiendo de la manera en que entiendes las cosas en las que te has equivocado una vez y has pagado por ello. En febrero del año anterior a la boda de Ashley, un nadador universitario llamado Alejandro vino a verme 14 semanas después de la cirugía con una reparación del manguito rotador que un terapeuta anterior había estado progresando de manera demasiado agresiva. Su cirujano lo había autorizado a regresar a la competencia antes de que el tejido cicatricial se hubiera remodelado adecuadamente. Lo puse en un protocolo de desaceleración, retrocedí 8 semanas, trabajé con la línea de tiempo biológica del tejido en lugar de las preferencias de programación de su programa atlético. Su entrenador llamó a nuestra clínica 2 veces para expresar su preocupación. Su madre vino en persona una vez. Expliqué en ambas ocasiones que el tejido no negocia. Alejandro volvió a la competencia 6 semanas más tarde de lo esperado. Nadó su primer torneo sin dolor por primera vez en 2 años. Su cirujano me envió 4 referencias en los siguientes 3 meses.
En el mismo periodo, había proporcionado documentación clínica en un caso de compensación laboral que involucraba a un supervisor de muelle cuya lesión en el hombro había sido clasificada inicialmente como una distensión menor de tejido blando. Mi documentación, 53 páginas anotadas con citas de la literatura, contribuyó a un acuerdo de $312,000 que reflejaba correctamente la limitación funcional permanente que había sufrido. Su abogado dijo durante la deposición que mi testimonio había sido el más claro que había escuchado en 11 años de casos de hombro. Les cuento esto para que cuando describa lo que sucedió a las 3:48 del segundo sábado de octubre, entiendan precisamente lo que mi hermana sabía que estaba haciendo cuando puso sus manos en mi espalda. La finca Calvel en Lake Oswego se asentaba en 4 acres sobre el río Willamette y podía alquilarse para eventos privados a un costo que explicaba en parte por qué Ashley y Mark habían estado comprometidos durante 14 meses. La piscina estaba en la parte trasera de la propiedad, detrás del césped principal de la recepción, visible desde la terraza donde se celebraba la hora del cóctel. Estaba climatizada e iluminada desde abajo con luces que teñían el agua de un tono azul blanco que Ashley había especificado por su nombre en los correos electrónicos de planificación del evento. Yo estaba en esa cadena como dama de honor. Fui dama de honor, no la dama de honor principal. La dama de honor principal era Jessica Vance, la colega más cercana de Ashley de la firma de hospitalidad, anunciada en una cena familiar 6 meses antes de la boda cuando Ashley se levantó entre la ensalada y el plato principal y dijo: «Necesito decirles a todos que Jessica va a ser mi dama de honor». Principal porque ella simplemente entiende lo que necesito de una manera que es difícil de explicar. Mi madre había sentido con la calidez que reservaba para las cosas que confirmaban lo que ya creía. Mi padre, Dennis, había rellenado su copa de vino. Yo estaba sentada directamente frente a Ashley. Asentí una vez. Alcancé mi vaso de agua. Llegué a la finca a las 8:15 de esa mañana. Los deberes de dama de honor que me habían asignado, y quiero ser específica sobre esto porque la especificidad es como proceso las cosas, incluían recoger los boutonnieres del vehículo de entrega del florista. Confirmar el plano de asientos con la copia del gerente de catering y distribuir los programas antes de la ceremonia. Los deberes de Jessica incluían estar al lado de Ashley durante el peinado y el maquillaje y confirmar que las fotografías se veían como Ashley quería que se vieran. Entregué 27 boutonnieres sin incidentes y confirmé el plano de asientos con 2 documentos de catering separados y encontré una discrepancia que corregí. Sofía Rossi llegó con la lista de invitados como mi acompañante a las 9:30. Sofía ha trabajado a mi lado en la clínica durante 4 años. Entiende el hombro como yo, no como una articulación sino como un sistema con su propia lógica, sus propios modos de fallo, su propia forma de informar exactamente lo que se le ha hecho. También era, en ese punto de mi recuperación, una de las 2 personas que me habían visto en las peores semanas de las secuelas quirúrgicas, que me habían ayudado a aprender a dormir sobre mi lado izquierdo. Que sabían cómo era un buen día de hombro y lo que significaba un patrón de movimiento compensatorio. Estaba allí porque era la persona en la que confiaba, y porque sabía desde que llegó la invitación de la boda que necesitaría a alguien cerca que hablara el mismo idioma que yo. Me había dicho algo en febrero cuando mencioné que Ashley había dejado de preguntar sobre la recuperación. Dijo: «Sabe que salió bien. Simplemente no quiere tener que actualizar lo que piensa de ti». En ese momento pensé que eso era poco caritativo. Lo había archivado. La mañana de la boda se movió en la corriente en que se mueven las mañanas de boda, todo orientado hacia la novia, los detalles acumulándose, las pequeñas crisis resueltas en orden. Ashley se movió a través de ella con la autoridad de alguien que había diseñado el evento ella misma y estaba confirmando habitación por habitación que el mundo había ejecutado su visión correctamente. Era genuinamente buena en esto. El arco de eucalipto y algodón seco era hermoso. El cuarteto de cuerdas fue la elección correcta. A las 11:20, mi madre me apartó cerca de la entrada de servicio y me dijo que tratara de no acaparar el encuadre en las fotografías familiares. Ya sabes cómo puede ser a veces. Inclinó la cabeza en la dirección de la frase que había decidido no terminar. Solo dale a Ashley el espacio. Dije: «Está bien». Volví a mi puesto. A las 12:41, durante las fotografías de las damas de honor, Ashley me reposicionó 2 veces. Primero lejos del centro del encuadre, solo muévete un poco hacia atrás, Estella, y luego, durante la segunda disposición, en el extremo izquierdo del grupo, parcialmente detrás del hombro de Jessica.
Lo hizo con la eficiencia enérgica de alguien que ajusta los muebles. El fotógrafo me miró una vez, luego miró a Ashley y luego tomó la fotografía. Mantuve mi rostro inmóvil. Miré a la cámara. No dije nada. A las 2:14 de la tarde, bajo el arco de eucalipto frente a 78 invitados y un cuarteto de cuerdas, mi hermana se casó con Mark Johnson. La ceremonia duró 21 minutos. Mark dijo sus votos mirando a Ashley de la manera en que una persona mira a alguien en quien ha decidido confiar completamente. Era abogado de lesiones personales. Lo había conocido 4 veces antes de la boda. Tenía la cualidad específica de atención que se desarrolla cuando tu profesión requiere que entiendas lo que realmente está sucediendo en una habitación versus lo que se presenta como lo que está sucediendo. Había notado en esas 4 reuniones que observaba con atención cuando Ashley hablaba de mí, no con sospecha, sino con la atención de alguien que archiva información. Recuerdo estar de pie a las 2:14 pensando, este es un tipo específico de esperanza. No quería ser responsable de lo que le sucediera. La recepción comenzó a las 3:30. A las 3:47, sé la hora porque había revisado mi teléfono en busca de un mensaje sobre una cita del lunes, estaba de pie cerca del borde de la piscina en la terraza inferior hablando con Sofía sobre el resultado del torneo más reciente de Alejandro. La conversación era tranquila y específica y no tenía nada que ver con la boda que nos rodeaba. Sofía tenía su copa de champán en la mano izquierda. Todavía estaba llena. Oí la voz de Ashley detrás de mí antes de sentir nada. Estaba a media risa diciendo algo a Jessica. La frase no estaba terminada. Sus palmas hicieron contacto con la parte superior de mi espalda. Ambas manos planas, aplicadas con la breve presión enfocada de alguien que está comprometido con el resultado y disfruta de la preparación. Fui hacia adelante y hacia abajo. Quiero ser precisa sobre lo que sucedió en la piscina porque la precisión es lo que tengo. Caí al agua en un ángulo que cualquier especialista en rehabilitación de extremidades superiores reconocería como mecánicamente significativo. El hombro derecho hizo contacto primero en un vector lateral y ligeramente anterior en condiciones de estiramiento pasivo repentino. Sin activación muscular anticipatoria, carga completa inesperada que son de libro de texto para la relesión de un manguito rotador reparado. He descrito este mecanismo a los pacientes. Lo he demostrado en modelos anatómicos. Lo he escrito en notas clínicas una docena de veces. Sabía lo que había sucedido antes de salir a la superficie. Salí en 4 pies de agua con mi mano izquierda en el borde de piedra de la piscina y mi brazo derecho ya enviando un informe que no era ambiguo, no agudo. Las lesiones del manguito rotador rara vez se anuncian bruscamente. Absoluto, el tipo de dolor que dice que esto no es una advertencia. Esto es un hallazgo. Sobre mí, Ashley se reía. Fue solo una broma, dijo. Oh, Dios mío, es tan dramática. Una pausa. Entonces supo que iba a hacerlo. Los invitados cerca del borde de la piscina comenzaron a agacharse para ayudar. Un padrino de boda que no conocía se acercó a las escaleras de la piscina y esperó. Sofía estaba en el borde en menos de 20 segundos. Ese es el tiempo de respuesta de alguien que ya está observando. Me ayudó a llegar a los escalones. Evaluó mi hombro de la manera en que evaluamos. 2 dedos en el trapecio, una pregunta en voz baja. ¿Puedes rotar externamente? Le mostré lo que podía hacer. Vio lo que significaba. Mantuve mi rostro inmóvil. Detrás de mí, Ashley explicaba a los invitados más cercanos que yo siempre había sido así, que la piscina estaba climatizada, que necesitaba relajarme. La palabra dramática apareció 5 veces en aproximadamente 90 segundos. Estaba contando. No respondía nada de eso. La dejé terminar. Alguien trajo una toalla. Les di las gracias. Desde la terraza de arriba, Mark Johnson observaba. Se había quedado muy quieto de la manera en que ciertas personas se quedan quietas cuando prestan mucha atención a algo que importa. Vio a Ashley explicar. La vio reír de nuevo por algo que dijo Jessica. La vio darse la vuelta. Miró su reloj. Sofía y yo entramos. Encontramos una habitación de invitados en la planta principal con un espejo y buena luz.
Y evaluó mi hombro con la eficiencia que proviene de hacer algo que sabes cómo hacer. Dijo, la abducción pasiva está limitada a 60 grados. Estás protegiéndola. Hay resistencia al final del rango que no estaba allí antes de octubre. Una pausa. Necesitas imágenes el lunes. Dije, lo sé. Me miró en el espejo por un momento. Dijo 14 palabras que llevaré conmigo durante mucho tiempo, y quiero dártelas exactamente como las dijo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El hombro no miente. Lo dijo en voz baja, objetivamente. La forma en que declaras un hallazgo clínico que no está en disputa, no como un consuelo y no como una provocación, como una observación de alguien que acaba de completar una evaluación. Me puse un blazer de mi bolso de viaje, primero el brazo izquierdo, luego el derecho con cuidado, e improvisé un cabestrillo con un chal de pasmina que encontré doblado en la cama. Volví a la recepción. Sostenía un vaso de agua en mi mano izquierda. La condensación estaba fría contra mi palma. Me paré al borde de la terraza donde podía ver la piscina y la terraza inferior, al otro lado del césped de la recepción, el arco de eucalipto donde había sido la ceremonia. Regresé porque no iba a ser la persona que desaparecía. Lo que sucedió a continuación no requirió que hiciera nada. A las 4:53, vi a Mark cruzar el césped de la recepción hacia Ashley. Dijo algo al grupo que la rodeaba. Mi madre, Jessica, 2 mujeres de una firma de hospitalidad. El grupo se dispersó de la manera en que los grupos se dispersan cuando la persona que habla ha dicho algo que cambia el clima en la habitación. Mi madre fue a buscar a mi padre. Jessica se movió hacia el bar con el paso cuidadoso de alguien que finge que ya había planeado hacerlo. Mark y Ashley se quedaron solos cerca del arco durante 4 minutos. Podía ver sus caras. No podía oírlos. El rostro de Ashley pasó por sus configuraciones. Primero, la expectativa de acuerdo, el rostro que usaba cuando asumía que el mundo todavía estaba organizado de la manera en que lo había organizado esa mañana. Luego, la recalibración, el encuentro con la resistencia donde no había planeado la resistencia. Luego, la tercera expresión, la que reconocí de 14 años de mesas de comedor y reuniones festivas, el giro hacia la expresión maternal, el movimiento hacia alguien que redirigiría el problema a través de un canal más favorable. Mark no redirigió. Dio un paso atrás. A las 5:11, Leonard Colby, el padrino de Mark, un abogado fiscal que había dado un brindis de boda que había hecho llorar a 2 personas en mi mesa, recibió una llamada telefónica. Se apartó de su conversación cerca del bar, escuchó durante 30 segundos, dijo 3 palabras y luego miró al otro lado del césped de la recepción con la expresión de un hombre al que le han dado información que no pidió ser el primero en saber. Lo vi mirar a Mark. Vi a Mark inclinar la cabeza ligeramente, el tipo de asentimiento que confirma que se ha hecho algo que debía hacerse. A las 5:22, mi tía Sandra me encontró cerca de la mesa de postres. Mi tía Sandra es la hermana mayor de mi madre y ha operado durante 63 años con un retraso de aproximadamente 3 minutos de cualquier evento significativo en cualquier reunión familiar. Apareció a mi codo izquierdo y dijo sin preámbulos, alguien canceló la reserva de Kauai. Mantuve mi rostro inmóvil. El bloque del hotel, dijo. ¿Todo? Y Leonard está tratando de contactar a la aerolínea por los vuelos. Me miró con la atención particular de una mujer que ha estado observando a esta familia durante décadas y ha aprendido a leer la corriente bajo la superficie de los eventos. ¿Sabes lo que pasó? Dejé mi vaso de agua. No, dije. Miré hacia el jardín. Asentí una vez. La información se movió a través de la familia de la manera en que cierta información se mueve en reuniones como esta. No de una vez, sino en secuencia, cara por cara. La comprensión llegando 2 segundos después del contenido, luego la recalibración, luego la mirada de reojo hacia donde quiera que estuviera Ashley. La vi viajar. Tardó 11 minutos en llegar a mi madre. Vi su rostro cuando llegó. El pequeño y cuidadoso reordenamiento de sus facciones. La mirada que dirigió a mi padre. La mirada que dirigió al arco. La mirada que dirigió hacia mí que no terminó de girar antes de redirigirla a un lugar más seguro. Miré la piscina. Las luces seguían encendidas bajo el agua.
Pensé en algo que Alejandro me había dicho al final de su primer torneo sin dolor, que fue esto. Seguía pensando que el cronograma estaba mal, como si algo estuviera roto porque estaba tardando tanto. Y yo le había dicho, el cronograma no está mal. El tejido sabe exactamente cuánto tiempo necesita. A las 6:15, Ashley me encontró. Todavía llevaba su vestido de novia. La autoridad luminosa que se había movido durante la mañana había desaparecido. En su lugar había algo que reconocí, que había reconocido desde la infancia, aunque nunca se había dirigido a mí tan directamente. La expresión de alguien que necesita que se gestione un problema y ha decidido que yo soy la herramienta adecuada. Tienes que hablar con Mark, dijo. No dije nada. Está exagerando. Necesita oír de ti que fue una broma. Te escuchará. De hecho, te respeta por alguna razón. Una pausa que no contenía conciencia de lo que contenía. Solo dile que estás bien. Dile que no estás herida. Dije, te oí en la piscina. ¿Qué dije? Su voz bajó. Él lo malinterpretó. Necesito que vayas a explicárselo. Dije, está bien, Estella. Ahora, se movió al registro que había oído más a menudo en mi vida de ella. El que combinaba la impaciencia con la certeza absoluta de que finalmente cedería porque siempre cedía. Solo dile que fue solo una broma. Sabes, fue solo una broma, dije. Era la tercera vez que usaba sus palabras. No les puse peso. Lo dije de la manera en que lees una nota clínica, no con editorialización, sino con precisión. Miró mi brazo. Miró el cabestrillo improvisado. Algo se movió a través de su expresión durante exactamente un segundo y desapareció antes de que pudiera nombrarlo. Dijo, estás siendo dramática. Dije, entiendo. Cogí mi vaso de agua con la mano izquierda. Me volví hacia la mesa. La oí irse. Sofía me encontró de nuevo a las 7:10 cerca del muro del jardín en el extremo más alejado de la propiedad, donde la terraza descendía hacia el río y se podía ver el valle oscurecerse por etapas, las luces de Lake Oswego comenzando a mostrarse en la distancia de abajo. Se paró a mi lado sin decir nada por un rato. La fantasía que me permití, de pie allí, no era elaborada. Era específica y pequeña. Era un lunes por la mañana en la clínica, las ventanas orientadas al oeste llenándose de la luz temprana, un paciente en la mesa y la ausencia completa y permanente de cualquier requisito de que decidiera si lo que acababa de sucederme era real. Eso era todo. Era suficiente. Sofía finalmente dijo, vas a estar bien. Dije, lo sé. Dijo, no me refiero al hombro. Dije, también lo sé. Me llevó a casa a las 8:40. Hablamos sobre el protocolo de imágenes, los probables hallazgos de la resonancia magnética, las opciones dependiendo de lo que mostrara. Hablamos sobre quién se haría cargo de mi lista de casos durante cualquier periodo de recuperación adicional. No hablamos de Ashley. Hice la cita con mi cirujano para el lunes por la mañana a las 8. Las imágenes confirmaron un nuevo desgarro parcial del supraespinoso reparado, lo suficientemente significativo como para que mi cirujano, revisando la resonancia magnética con la quietud particular y enfocada de alguien que había hecho la reparación original y ahora estaba mirando su interrupción, dijera, esto fue un evento de carga pasiva repentina. ¿Puedes decirme qué pasó? Le conté. Estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, voy a documentar esto con mucho cuidado. Dije, gracias. 2 meses después, un martes por la tarde de diciembre, gris de la manera de Portland que hace que el interior de cada edificio se sienta como el único lugar cálido que queda, mi teléfono sonó con el nombre de Ashley en la pantalla. No llamaba por el hombro, aunque preguntó por él eventualmente en tercera o cuarta posición después de haber dicho para qué había llamado. Llamaba para decirme que ella y Mark habían decidido no seguir adelante con el matrimonio, que el proceso legal se estaba manejando, que quería que lo supiera antes de que me lo dijera su madre. Lo que significaba que tenía aproximadamente 45 minutos antes de que me lo dijera su madre de todos modos. Dijo, sé que probablemente piensas que esto es lo que querías. Dije, no pienso eso. Se quedó en silencio. Dije, quiero que estés bien. Siempre he querido eso.
Lo decía con el tipo de sinceridad que solo sobrevive a años de práctica. La decisión tomada repetidamente de no querer lo que sería más fácil querer. El problema nunca fue que necesitara que fracasaras. El problema era que necesitabas que yo fuera más pequeña de lo que soy. Y seguí tratando de encontrar una manera de hacer que eso funcionara para ambos. No funciona. No ha funcionado durante mucho tiempo. Se quedó en silencio durante mucho tiempo después de eso. Preguntó si podía recomendarle un terapeuta. Dije, trabajo con hombros. Una pausa. Pero conozco a alguien que es muy bueno escuchando. Le di el número de Sofía. Sofía no es terapeuta en el sentido clínico. Pero tiene la cualidad de atención que proviene de pasar años en habitaciones con personas con dolor y aprender que lo primero que les debes es precisión. No consuelo, no redirección, sino la voluntad de ver con claridad y decir lo que ves. No sé si Ashley alguna vez llamó. Mi consulta quirúrgica estaba programada para la segunda semana de enero. Me estoy recuperando en un cronograma revisado en la misma clínica con las mismas ventanas orientadas al oeste. Hago mis ejercicios prescritos a las 6:30 cada mañana antes de que llegue el primer paciente a la habitación que, según me han dicho 3 personas diferentes, se siente como si algo bueno estuviera a punto de suceder. Les creo. Quiero decirles algo porque creo que se quedaron con esta historia por una razón. Poner un límite no es un ataque. Cuando finalmente dices no a las personas que siempre han asumido tu sí, cuando te mantienes firme y dejas que la consecuencia llegue sin diseñarla tú misma, no estás siendo cruel. Les estás enseñando por primera vez dónde comienza realmente el respeto. Esa lección puede que no llegue de inmediato. Puede que no llegue en absoluto, pero no eres responsable de cuando la aprenden. Solo eres responsable de si dijiste la verdad. Puedes amar a las personas que te menospreciaron y aún así negarte a volver a la versión de ti misma que necesitaban que fueras. El amor no es un cheque en blanco. Nunca lo fue. Lo que les debes a las personas que te criaron no es la actuación permanente de ser menos de lo que eres. Las personas que eligieron verte, que te vieron antes de que se demostrara, antes de que fuera conveniente, antes de que hubiera algo para ellos en ello, esas personas son más tu familia que las que comparten tu nombre. La biología es un hecho. La pertenencia es una elección. Y tiene que ir en ambos sentidos para contar como algo en absoluto. Dejar la dinámica que requería que fueras un personaje secundario en la historia de otra persona no es amargura. No es drama. Es la única respuesta racional de una persona que finalmente ha entendido que la habitación que le dieron no fue construida para su tamaño y decidió silenciosamente encontrar una más grande. Y el silencio al otro lado de todo esto. Las mañanas en las que nadie te está clasificando. Nadie está decidiendo lo que vales. Nadie necesita que seas la que no llegó a nada para que otra persona pueda ser la que sí lo hizo. Ese silencio no es vacío. Así es como se suponía que debía sentirse todo el tiempo. Sofía me dijo algo una vez, no como consuelo, sino como observación. La forma en que dice la mayoría de las cosas que son verdad, sabía exactamente lo que estaba haciendo. El hombro no miente. Tenía razón sobre el hombro. Y tenía razón sobre lo que el hombro reveló.